En el sistema procesal venezolano, la confesión es uno de los medios de prueba. El Código Civil la contempla del artículo 1400 al 1405 y el Código de Procedimiento Civil las tiene como encabezando los medios probatorios que señala la ley y está comprendida entre el artículo 403 y el 419 del mismo código. Entonces, la confesión entendemos que es un medio de prueba eminente y de carácter personal, y en caso de que ésta sea judicial, es un acto procesal y un medio de prueba. El artículo 1401 del Código Civil indica que la confesión hecha por la parte o por su apoderado dentro de los límites del mandato ante un juez, aunque sea incompetente éste, hace contar plena prueba. En el proceso mercantil y el proceso administrativo, esto opera de la misma forma. En el área penal, la confesión tiene un tratamiento diferente. Entonces, se va a tratar según la disposición constitucional y esta está prohibida en este ámbito y por ende se acepta como medio de prueba, ya que toda declaración voluntaria del procesado únicamente puede utilizarse a su favor y nunca en su contra. En esta materia podemos definir la prueba como toda manifestación escrita o verbal en la cual un sujeto procesal imputado está conectado de alguna forma a algún comportamiento delictivo. Dentro del derecho procesal laboral no es admisible la prueba de confesión, según lo que dispone el artículo 195 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Sin embargo, debemos aclarar que la presunción de la confesión ficticia es una sanción que le otorga la ley procesal al demandado en contumacia. Entonces, esta es la razón por la cual, a pesar de haber sido legalmente citado para concurrir a contestar la demanda, se resiste a comparecer. Esta actitud omisiva impide que el juez pueda conocer y estimar las razones y argumentos que puedan como que actuar en su defensa y no le queda más camino que premiar la diligencia del actor sancionando al demandado, con la apreciación de que son ciertos los alegatos del demandante y por consiguiente procede en su reclamación, entendiendo que bajo los supuestos de la ley determina esta presunción como confesión y no opera como medio probatorio sino como sanción. Artavia Sergio define la declaración de las partes como la declaración rendida por una parte en el proceso o anticipadamente ante un juez a solicitud de la parte contraria, sobre hechos pertinentes que versen sobre la causa. En el caso de que sea a través de un representante, deben ser sobre los hechos realizados en su función o que el mandatario tenga conocimiento de ello y pueda hacer constar la información al respecto sobre hechos favorables de la parte adversaria. Sin embargo, en el derecho procesal venezolano ubicamos esta concepción en una rama del derecho procesal laboral, donde tiene como finalidad obtener confesiones en el proceso y previo a la denominación de declaración de las partes, excluyéndose su forma expresa, las posiciones juradas y la confesión provocada mediante interrogatorio. El artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal Laboral señala que esta institución da un cambio radical, ya que deja de ser un medio de prueba utilizado por las partes para transformarse en un mecanismo procesal que faculta al juez, quien puede formularle a las partes juramentadas en audiencia las preguntas que crea pertinentes sobre los hechos controvertidos y las respuestas se podrían tomar como confesión solo si van de acuerdo a la prestación del servicio. En la doctrina, un concepto que se adecua a esto, según la ley, sería el de Bello, quien
señala que la declaración de las partes es un interrogatorio informal sui generis, que solo puede realizar el operador de justicia, específicamente el juez de juicio, en audiencia de juicio, a las partes que son juramentadas por la ley para responder sobre las preguntas que les haga aquel facultado sobre la presentación de servicios, con la finalidad de obtener la confesión judicial sobre hechos propios personales o de los cuales tenga conocimiento al respecto. Según Provercarias, un documento público es, antes que nada, un documento, es decir, una cosa que enseña, que da a conocer algo. No hay que Provercarias señala que un documento público es, antes que nada, un documento, es decir, una cosa que enseña, que hace conocer. No hay que circunscribir el concepto al papel y menos confundir documento con título. El documento puede ser de níquel o de plata o de piedra. El documento enseña lo que pretende representar. Esto tiene como objeto la representación de un hecho jurídico. El Código Civil, en el artículo 1355, identifica un documento escrito y su autenticidad la otorga la autorización emanada de un juez, registrador u otro funcionario público, con la facultad de dar fe pública. El artículo 1356 indica que cuando existe incompetencia por parte del funcionario, este documento no es de carácter privado. De acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, no existen referencias dentro de este cuerpo normativo sobre el régimen probatorio o la prueba documental. Nada más se hace referencia a este medio de prueba en las disposiciones relativas al desarrollo del juicio oral, indicando que los documentos deben ser leídos y exhibidos en el debate, señalando su origen y excepcionalmente prescindiendo de la lectura íntegra del mismo o de la reproducción total de una grabación. Para el derecho procesal laboral venezolano, el artículo 73 del código respectivo a esta materia sostiene que existen pruebas contenidas en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil respecto a este medio de prueba. Nada más señala que sus originales y sus copias certificadas pueden reproducirse en el proceso. Y respecto al proceso administrativo y al contencioso administrativo, el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil se aplican de forma supletoria, entendiendo que todos los medios de prueba tienen el mismo valor y el mismo tratamiento en los casos de evacuación. En cuanto a los documentos privados, en la sentencia del 26 de mayo del año 52 de la antigua Corte Federal, citada por Hernández Bernal, con el nombre de instrumento o documentos privados se comprenden todos los actos escritos que emanan de las partes sin intervención del registrador, el juez o de otro funcionario público competente que se refiera a los hechos jurídicos a los cuales pueden servir de prueba. En condición es esencial de la existencia de todo documento privado que esté firmado por la persona a quien se opone. La firma. En el proceso laboral se tienen como válidos estos documentos siempre que se pueda constatar que proviene de la parte contra quien se oponen, es decir, que exista certeza de su origen y que a través de la presentación de sus originales o en su defecto de otros medios probatorios se permita demostrar su existencia. En materia administrativa, mercantil y penal, cuando no existe mención de estos medios, se aplica supletoriamente el Código de Procedimiento Civil y el Código Civil, los cuales señalan que para tenerse como válido el documento privado, en caso de que alguno de los dos firmantes declare que no es la firma suya la que aparece en el documento, este se puede dotar de validez ya sea por testigos que verifiquen que es auténtico o por la examinación del documento por parte de expertos en grafoscopía que certifiquen que este es auténtico.
Sobre los documentos emanados de terceros, el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil establece que este medio probatorio por sí mismo no hace plena prueba. Por lo tanto, tiene que estar ratificado por el tercero a través del testimonio, siendo esto establecido de igual forma por el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Para esto, la jurisprudencia se ha encargado de ratificar lo que exponen estas normas, haciendo interpretación restrictiva de lo que contienen estos artículos. En la sentencia número 0596 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en la fecha del 22 de junio del 2016, Mojica Monsalvo Danilo, respecto al tratamiento de estos documentos, señala que de la norma que hemos hablado antes podemos observar esta alzada que la misma se refiere a los documentos privados que son promovidos por las partes que sean emanados de terceros, es decir, que no son parte del proceso. Estos deberán ser ratificados por el tercero mediante la prueba testimonial. Mojica Monsalvo reitera solo el criterio de la Sala de Casación Civil frente a la interpretación del artículo 431 con la fecha del 18 de abril del 2006, donde Pérez Velázquez Isbelia expone, en efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 431, la parte que pretenda hacer valer en juicio un documento emanado de un tercero tiene que obligatoriamente promover a su otorgante como testigo para que éste lo ratifique, razón por la cual dicha prueba debe ser valorada como una mera prueba testimonial y las instrumentales que le sirven en base a dicha prueba únicamente se les atribuye el valor que pueda resultar de la ratificación por el tercero. En nuestro ordenamiento jurídico existen muchas libertades en cuanto a los medios probatorios y las partes pueden promover todos aquellos que consideren convenientes y relevantes al proceso. El problema consiste en la forma en la que vamos a promover estos medios probatorios. La Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, en su artículo 4, estipula que la promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba se debe realizar conforme a lo previsto para las pruebas libres en el artículo 39 del Código de Procedimiento Civil, dando incluso el mismo valor probatorio que el documento con firma autógrafa a aquellos documentos electrónicos que cuenten con una firma electrónica. Es menester señalar que la doctrina, para solventar el problema del tratamiento, ha creado algunas reglas aplicables al derecho del comercio electrónico. Una regla de equivalencia funcional, de neutralidad tecnológica, de inalterabilidad del derecho preexistente de las obligaciones y los contratos, de buena fe y de libertad contractual o de pacto. Cuando se trata de pruebas documentales, nuestro régimen probatorio establece mecanismos de control sobre las pruebas y estos mecanismos son precisos y diferenciados. Respecto a la tacha de falsedad, ubicamos que es una institución que tiene como objeto desvirtuar la validez de documentos y, como consecuencia, anular la eficacia probatoria de los mismos documentos. Esta es una vía que el legislador otorga para impugnar cuando se requiera el valor probatorio de documentos públicos o privados. Sin embargo, destaca que frente a los documentos públicos este mecanismo es el único medio de impugnación que puede desvirtuar su validez. Ellos se distinguen de los documentos privados porque estos se admiten prueba en contrario y son susceptibles de desconocimiento, conforme a lo establecido en el artículo 1363 del Código Civil y en el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto al tratamiento procesal, entendíamos que esto se puede realizar por la vía inicial
o por la vía incidental. En el primer supuesto, el demandante inicia un proceso ordinario, siendo fundamental la respuesta del demandado, si el proceso se sustancia o no, ocurriendo lo mismo en el segundo supuesto. Sin embargo, este se maneja como incidencia en el proceso, se tramita en el cuaderno separado y siempre que el tachante se manifieste, esto se puede realizar en cualquier estado y grado de la causa. Estos procedimientos se rigen por las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, desde el artículo 438 hasta el 443. Al hablar del principio de prueba por escrito, en primer lugar debemos hacer la integración entre el artículo 1392 y el 1361 del Código Civil. El primer artículo señala que cuando existe un principio de prueba por escrito, es admisible la prueba del testigo. Ahora bien, el segundo señala que las enunciaciones extrañas al acto no pueden servir de principio de prueba. Al tener esto en cuenta, nos vamos hacia la doctrina, donde Ricci señala que el principio de prueba por escrito se aplica cuando no se trata de un documento, ya que si éste existiera, se tomaría como plena prueba y se aplicaría y no tendríamos la necesidad como de aplicar un principio. La Sala de Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha del 12 de noviembre del 69, estableció la primera definición jurisprudencial del principio de prueba por escrito, determinando que el principio de prueba por escrito no es más que parte de la confesión sobre un hecho jurídico consignado en un documento que puede ser público o privado. El principio de prueba por escrito puede coexistir con la fuerza probatoria extrínseca de el documento reconocido o público que lo contiene, sin importar que ambas nociones sean distintas. Con respecto a esto, se toma en cuenta que no se requiere la figura de la confesión para que el principio opere, ya que, como determina el artículo 1361, solo se requiere una manifestación ajena al objeto del documento.